Bueno, buenas tardes a todos, ¿sí? El tema que me merita a mí es aneurisma y disección aórtica. Es una enfermedad bastante frecuente. A ver si puedo. Esperen, ¿eh? Ahí pasa. El objetivo de esta charla es, en principio, hablar un poco de la definición y las diferencias entre las dos entidades, porque muchas veces se equivoca nombrando disección de aneurisma y se hace una mezcla de todo y son, si bien son dos patologías de la aorta, se manifiestan en forma diferente y presentación diferente. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es anatomía y fisiopatología, la forma de presentación clínica que tienen estas dos entidades, sobre todo, el concepto general de síndrome aórtico agudo en una urgencia, ¿no? Y métodos diagnósticos y algo de tratamiento, ¿sí? Bueno, en principio, recordar, bueno, la aorta, que es la arteria más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que está conformada en distintos tramos. Está la aorta ascendente, que es la que nace después de la válvula aórtica a partir del corazón. Después el callado, que está a la altura de la dorsal 4, y la aorta descendente, que en general, en la población general, en la mayoría de los casos, va de T4 o de 4 a L4, ¿sí? Bueno, es importante hacer esta distinción porque la patología de la aorta, ya sea aneurismática o disección, puede estar en cualquiera de estos tramos o en varios de estos tramos y a veces cambia la conducta terapéutica y lo más importante, que va a cambiar la forma de manifestarse clínicamente, ¿sí? Y la sospecha nuestra tiene que estar en alerta porque son patologías graves cuando se expresan, ¿sí? Entonces, saber un poco de dónde puede estar la enfermedad nos sirve porque se puede manifestar según el tramo de esta gran arteria que abarque. Algo que me faltó decir, a la salida de la válvula aórtica suele medir 3 centímetros, hasta 3 centímetros más no, y después, a medida que desciende, como ven acá en la imagen de la derecha, al costado izquierdo de la columna, se va haciendo un poco más fina, pero nunca supera los 2,5, ¿sí? Centímetros. Así que nada. Después, con respecto a la histología, y esto para entender un poco la fisiopatogenia, esta arteria está formada por 3 grandes capas: la íntima, que es el endotelio y el subendotelio vascular, disculpen, después la capa media, que está formada por tejido conjuntivo y colágeno, y también muscular, y la capa externa, que es la adventicia, que es tejido conectivo con distinta forma de disposición del colágeno, ¿sí? Distinto al que está en la capa media. La capa media es la más importante porque justamente es ahí en donde, por los factores de riesgo o por ciertas enfermedades congénitas también, que vamos a nombrar algunas, que son poco frecuentes pero existen, van apareciendo, se va destruyendo esa capa media, se van formando microquistes o quistes y a veces con el aumento de la presión y demás se va lesionando hasta que se genera una lesión aneurismática o también se diseca a nivel de ese nivel, como vamos a ver más adelante. Bueno, la patología de la aorta aguda es una situación clínica crítica, ¿sí? El pronóstico suele depender del diagnóstico rápido y certero para realizar un tratamiento oportuno. Pero es importante saber también que cuando nosotros chequeamos a nuestros pacientes, sobre todo si tienen factores de riesgo, como vamos a ver, puede ser que curse en forma asintomática y que la forma de presentación sea la forma aguda. Entonces ahí medio llegamos tarde porque la mortalidad a esa altura, cuando ya se complica ese aneurisma o la disección en sí,
ya llegamos tarde porque la mortalidad es muy alta en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces es importante, si tenemos pacientes con factores de riesgo o los que tienen tendencia a hacer aneurisma, ahora lo vamos a contar, hay que estudiarlo y buscarlas porque se puede actuar en forma preventiva, o sea, con una prevención secundaria. La enfermedad ya está, pero se la trata quirúrgicamente o endovascularmente para evitar su rotura o su disección, ¿sí? Bueno, las aneurismas arteriales son, ya lo sabemos, la mayoría de los que estamos haciendo este curso, son dilataciones localizadas, ¿sí? Y puede aparecer en cualquier lugar, como dije hace un rato, pero su localización más frecuente es a nivel de la aorta abdominal, ¿sí? Pero puede estar en la aorta ascendente, a la salida, en el callado, en la aorta descendente a nivel torácico y en la aorta abdominal, que incluso puede comprometer las arterias ilíacas, ¿sí? La forma que van a tener los aneurismas en sí, la más frecuente es la fusiforme, pero puede también ser sacular, ¿sí? Después, con respecto a la disección, no es una dilatación, capaz que el tamaño de la arteria es normal, pero a veces puede ser que esté dilatada, o sea, que se vaya de su tamaño normal, porque en realidad esa arteria va sufriendo los ataques de estas enfermedades crónicas como es la hipertensión, las enfermedades endovasculares, el tabaquismo, y se va dañando esa capa media, como dijimos, ¿sí? Entonces, la disección es un trastorno de la capa interior, de esa capa media, que se desgarra. Generalmente el desgarro es sobre una úlcera que hay en la íntima por episodios de hipertensión arterial o por tener mal controlada esa presión arterial sobre una arteria enferma por todos los factores de riesgo cardiovasculares, dislipemia, tabaquismo, hipertensión, ¿sí? ¿Qué pasa? Se desgarra esa íntima y penetra en la capa media y con esos registros de presión alta la va disecando, va avanzando y va generando una doble luz, una falsa luz, pero a medida que va avanzando, para que vean, por ejemplo, fíjense en este esquema, tenemos la luz verdadera de la arteria aorta y acá como se rompió la íntima y penetra el flujo y genera una falsa luz. Generalmente esto depende de dónde suceda, que después lo vamos a ver bien, se cronifica, se coagula y queda una falsa luz, que es lo que vemos en este corte axial, ¿no?, de la arteria. Vemos como doble caño de escopeta, la íntima acá separada, una luz verdadera y la luz falsa, ¿sí? Generalmente, si logramos que se cronifique, se coagula la luz falsa y sigue actuando acá, pero esta arteria ya está muy enferma y puede ser que ante cualquier registro de hipertensión arterial, sobre todo, se siga desgarrando o siga avanzando esta disección. Una vez que se diseca, como muestra esta imagen, ahora vamos a ir viendo qué puede pasar. Que se rompa hacia la luz de nuevo y vuelva a entrar a la luz verdadera, o que se rompa hacia afuera. Cuando esta disección nace en la aorta ascendente, una de las complicaciones más graves es que se rompe hacia la válvula aórtica y hacia el pericardio y puede generar un taponamiento cardíaco. También se puede romper hacia la cavidad pleural, generar un hemotórax, ¿sí?, masivo. Lo mismo, a medida que va avanzando, todos esos vasos que vimos que nacen de la arteria aorta, los puede ir disecando y ocluyendo, y por lo tanto va a generar isquemia a nivel de los vasos nacientes, ¿sí? Se agarra el tronco brachiocefálico, puede generar un accidente cerebrovascular o puede generar una oclusión aguda arterial de algún miembro superior, puede ocluir las arterias renales, ¿sí?, y generar una insuficiencia renal aguda, grave.
y lo mismo con la parte mesentérica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar por separado, aunque parecen patologías similares porque la forma de presentación, que el síntoma principal es el dolor, lo tenemos que tener presente y sobre todo qué tipo de dolor y cómo se manifiesta, ¿sí? Bien, con respecto al aneurisma de aorta, que es esa dilatación, lo más frecuente es acular y más frecuente a nivel abdominal, pero puede estar en cualquier sector de la arteria. No tenemos estadísticas acá francas, pero bueno, en Estados Unidos es la 13ª causa de muerte. Tiene una prevalencia que va en aumento, y esto aparentemente es primero porque ha aumentado la expectativa de vida, y también por el aumento o el avance en los estudios tecnológicos que nos permiten detectarlas más tempranamente, ¿no? Se calcula que su incidencia es de 6 casos por 100.000 personas por año, ¿sí? Y se relaciona mucho con la hipertensión arterial, con el tabaquismo, el EPOC también, pero bueno, tiene relación con el tabaquismo y muy estrecho, ¿sí? Se sabe que el paciente que fuma tiene 5 veces más posibilidades de generar un aneurisma de la arteria aorta, ¿sí? También con la arteriosclerosis, con otras patologías relacionadas con estos factores de riesgo, como la enfermedad coronaria, y también con otras enfermedades no cardiovasculares, como es el Marfan, el Ehlers-Danlos, que son congénitas, ¿sí? Y la sífilis. Son mucho menos frecuentes al lado de estas causas con daño cardiovascular. Bueno, y la edad de presentación oscila entre los 60 y 70 años, y los hombres tienen más predominio de adquirirla en una relación 3 a 4 en 1 con respecto a las mujeres, ¿sí? La mortalidad a los 5 años es alta, es muy alta. Una vez que se ha detectado, fallece el 50-65%, ¿sí? Cuando su diámetro, y esto es importante porque el seguimiento de estos pacientes y la resolución, cuando supera el 5,5 centímetros de diámetro, ese aneurisma, tienen una morbilidad y mortalidad alta, del 50-65%. ¿Mm? ¿Cómo es la historia natural de esta enfermedad? Y va a depender, como les dije recién, del tamaño, ¿sí? Porque a medida que crece en diámetro, la pared arterial se va haciendo más débil, ¿no? Y esto genera más posibilidades de que se rompa o se complique y genere la muerte del paciente, ¿no? Si no lo resolvemos. Obviamente no es lo mismo encontrar un síndrome aórtico agudo, que me refiero a que se haya roto el aneurisma o que se haya disecado esa arteria, a encontrarla en un paciente asintomático y programar todo para resolverlo, que va a ser quirúrgicamente. Entonces, ¿qué se sabe? Que la incidencia, si el aneurisma es menor a 5 centímetros, la incidencia de ruptura es solo del 1 al 2%, ¿sí? Y que su progresión de aumento de tamaño va a ir aumentando 0,2 centímetros por año. Pero ¿qué pasa? Cuando supera sus 5 centímetros, la incidencia de ruptura aumenta a un 20%, y aparte también, como su pared es más débil, aumenta la progresión o la rapidez con que aumenta de tamaño, ¿sí? Así que hay que estar atento y hay que tratar de buscar y evitar esta complicación que es la ruptura, ¿no? Después, ahora, clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Y la verdad, siendo lógicos, depende del lugar donde esté el aneurisma, ¿sí? Porque si está en el tórax no le va a doler la panza, entonces, por eso decidí dividirlas por sectores, ¿sí? Si el aneurisma es de la aorta ascendente, que es la que nace de la válvula aórtica y demás, tienen una incidencia, si es sintomático,
hay que estar atento porque tiene más incidencia o más probabilidades de que se rompa, ¿sí? Con respecto a a un paciente que no tiene síntomas, ¿sí? Por ejemplo, a los 5 años, el que no tiene síntomas tiene una posibilidad del 27% que se rompa, pero si viene con síntomas, que ahora lo vamos a nombrar, tiene una posibilidad de la mitad de los pacientes en el que se rompa, del 58%, ¿sí? Entonces, el síntoma más importante es el dolor torácico, urente, subcostal, ¿sí? Continuo. Esto estamos hablando de, duele porque creció y está ocupando un espacio que no lo tiene que ocupar, no porque está roto, ¿no? Y eso es como consecuencia de su progreso y expansión, ¿no? De tamaño. También otros síntomas que puede ocasionar es disnea y tos por erosión o por compresión bronquial. Y puede también generar una compresión de la vena cava superior y generar un síndrome mediastínico, ¿sí? Entonces, ante estos síntomas, un dolor torácico sordo, sobre todo en un varón tabaquista, hipertenso, de entre los 60 y 50 años, y bueno, tenemos que ir, aparte de buscar el cáncer de pulmón por ser tabaquista, tenemos que ir a buscar un aneurisma, ¿sí? Que esté empezando a dar síntomas. ¿Por qué? Porque las posibilidades que se rompan los últimos 5 años va a ser alta, casi del 60%. Después, ahora, si el aneurisma está en el callado aórtico, que es en el 15% del total de los aneurismas, ¿sí? También va a presentar este dolor torácico urente, pero puede aparecer lo que se llama la voz bitonal o disfonía por afección del nervio laringio recurrente. También puede aparecer paresia del hemidiafragma izquierdo, por compresión o por irritación del nervio frénico, ¿sí? Con voz bitonal y difonía. Y también otro síntoma que no lo puse acá, pero el hipo también es frecuente por este tema, por irritación del frénico. Ahora, si está en la aorta descendente torácica, ¿sí? A nivel torácico, estos generalmente son muy, o sea, es frecuente que sean asintomáticos u oligosintomáticos, ¿sí? Cuando aparecen los síntomas ya son aneurismas bastante grandes en relación a los que hablamos recién del callado y de la aorta ascendente, también con disfonía, con disnea, por compresión bronquial central, con voz bitonal, por compromiso de los nervios recurrentes, ¿sí? Y el saco, Eh, después, bueno, acá habla de síntomas cuando se genera una ruptura que puede generar, pero esta es más en la arteria aorta descendente abdominal, una hemorragia digestiva alta por compresión o erosión esofágica, ¿no? Habla acá. Otra, otra forma de presentarse, bueno, cuando se complica, es con rotura hacia la cavidad pleural, generar un hemotórax masivo, que es una complicación grave, ¿sí? Después, el aneurisma de la aorta abdominal, que es la causa más frecuente, el lugar más frecuente de localización, ¿sí? Generalmente son infrarrenales, la mayoría de ellos, ¿sí? Por suerte. Se extiende hasta la bifurcación aórtica, y bueno, y hay un 5% que puede comprometer las renales, ¿sí? Suelen ser fusiformes, ¿sí? La mayoría también son asintomáticos porque tienen más espacio para crecer, ¿sí? Y se detecta por una tumorosidad a nivel abdominal que es pulsátil, y que llama la atención. Puede tener dolor, ¿sí? Sordo, no por ruptura, sino por lo mismo, por el crecimiento. Y bueno, cuando se rompe, lo que pasa no me quiero meter acá porque después explicamos, cuando se rompe, el dolor obviamente es un dolor intenso, súbito, que choca al paciente. Bueno, eso con respecto al aneurisma. Con respecto a la disección, como dijimos hoy, acá ya ven el mismo esquema, se lastima o se ulcera la íntima de la arteria y se mete el flujo arterial en la capa media y lo va desgarrando y generando una nueva luz que es falsa, ¿sí?
pero que a medida que va avanzando por esta falsa luz, van saliendo arterias que irrigan otros tejidos y las va a ir comprometiendo y ocluyendo. Entonces ahí está también la forma de presentación. Por eso es muy versátil, aparte del dolor que puede llegar a presentar, puede presentarse por isquemia en territorios diferentes, pero es porque va afectando distintos vasos. Bueno, en la disección ya esto lo explicamos, así que no, la incidencia es del 0,2 al 0,8%, y es más frecuente también en el sexo masculino con una relación 4 en 1, ¿sí? Bien, con respecto a la disección, antes se usaba la clasificación de Baker, que era tipo 1, 2 y 3, pero ahora la de Stanford es la que más se usa, que es la tipo A y tipo B. ¿Sí? La tipo A es la que compromete la aorta ascendente hasta el callado, y la tipo B la que compromete la aorta descendente, ¿sí? Van a ver que la tipo A, ahora a medida que avancemos, es la más grave, genera mayor mortalidad cuando aparece con respecto a la B, por eso la conducta es distinta con respecto al tratamiento. Entonces esta es la clasificación que se usa. El cuadro clínico en la disección, bueno, acá obviamente se disecó, así que ya está rota la íntima de la arteria y se está desgarrando esa capa media, así que el síntoma más frecuente es el dolor, que es de inicio súbito, pero desgarrante y que generalmente aparece cuando nace a nivel torácico, en la pared del tórax posterior, y que va avanzando por la espalda a nivel interescapular y yendo distalmente, ¿sí? Esto nos está hablando de que se está propagando la disección. Generalmente el paciente, este dolor va acompañado de síntomas vagales, muy claro, ¿sí? Es el dolor acompañado de palidez, de diaforis y sudoración profusa del paciente, ¿sí? Que lo choca, pero en este paciente generalmente el disecado es por el dolor que se choca, ¿sí? No así como aneurisma, choca por un shock hipovolémico porque se extravasa la sangre hacia cierta cavidad, lo más frecuente la cavidad abdominal o retroperitoneal. Entonces, ¿puede haber presión normal? Sí, pero lo más frecuente es que haya hipertensión arterial, porque es lo que generó la rotura de la íntima y el desgarro y la disección en sí. ¿Sí? Bueno, como dijimos, ese desgarro va avanzando y va comprometiendo distintas arterias del cuerpo, por lo que vamos a tener diferencia de pulso y diferencia de presión. Es probable que capaz que en el brazo izquierdo tengamos una presión y pulso normal y en el otro no, por oclusión, ¿sí? Así que eso siempre hay que irlo a buscar ante la sospecha de disección y de rotura también. Si se comprometen los tronquios supraórticos, ¿sí? Los que están por encima del callado, puede observarse síncope, pérdida de conocimiento y accidente cerebrovascular por compromisos de la arteria de salida, como ya dijimos. Ahora, si se comprometen las arterias coronarias, puede existir una isquemia aguda miocárdica, y a veces cuando nace en la aorta ascendente puede haber compromiso de la válvula aórtica con soplo sistólico de comienzo agudo, o sisto diastólico mixto, con un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? También se puede manifestar con dolor lumbar, dolor abdominal por compromiso de las arterias mesentéricas que genera isquemia intestinal, ¿sí? Oligoanuria por compromiso de las arterias renales,
Y bueno, otros cuadros más severos o más fulminantes, si se quiere, porque esto también es grave, sí, el aneurisma se rompe, la disección, perdón, se rompe hacia el pericardio, puede generar un taponamiento cardíaco, hacia la pleura un hemotórax masivo, pero también se puede erosionar a nivel del tubo digestivo y generar una hemorragia digestiva masiva, ¿sí? Lo mismo a nivel bronquial. Así que fíjense que la forma de presentación varía mucho, depende de dónde comience la disección. Por lo tanto, el alerta y el pensar de qué se trata, la sospecha diagnóstica es importante, hay que tenerla y a veces uno va a pensar en otras enfermedades tal vez más prevalentes. ¿Mm? Bueno.